¿Alguna vez has visto algo en una grabación que sabes que no estaba allí cuando ocurrió? Porque lo que apareció en esa cámara de seguridad no entró por la puerta, no rompió una ventana, no hizo ruido. Simplemente ya estaba ahí. Todo comenzó una noche común, de esas que parecen insignificantes hasta que dejan de serlo. La casa estaba en silencio, apenas iluminada por la luz amarillenta del pasillo que permanecía encendida hasta el amanecer. Afuera, el viento rozaba las hojas del jardín y el sonido era casi hipnótico. Nada fuera de lo normal, nada que anunciara que esa sería la última noche en que dormiríamos tranquilos. La cámara de seguridad apuntaba hacia la sala principal. Era una cámara sencilla, instalada después de varios robos en el vecindario. Grababa en blanco y negro durante la noche, con esa textura granulada que convierte cualquier sombra en algo sospechosa. Nunca habíamos visto nada extraño, hasta esa madrugada. A las 3:17 a.m., el sistema detectó movimiento. No fue una notificación alarmante, solo un registro automático. Un pequeño punto rojo en la línea de tiempo del video. Algo que normalmente ignoraríamos. Pero esa noche, nadie estaba despierto. Nadie debía estar moviéndose. A la mañana siguiente, revisamos la grabación por simple curiosidad. Y al principio, no vimos nada. La sala estaba exactamente igual. El sofá en su lugar. La mesa de centro con los libros apilados. El reloj marcando las 3:17. Silencio absoluto. Pero entonces lo notamos. En la esquina izquierda de la pantalla, donde la luz no alcanzaba del todo, había una sombra. No una sombra proyectada. No algo que se moviera con el viento. Era una forma más oscura que la oscuridad misma. Estaba de pie. No se movía, no respiraba, no parpadeaba, solo estaba ahí. Durante los primeros segundos pensamos que era un efecto visual, un error de compresión del video. Pero al avanzar cuadro por cuadro, la figura permanecía, delgada, alta, con lo que parecía ser una inclinación antinatural en el cuello. Y entonces ocurrió algo que nos heló la sangre. La cabeza se giró, no el cuerpo, solo la cabeza. Se giró lentamente hacia la cámara, como si supiera que la estábamos viendo, como si supiera que algún día revisaríamos ese momento. El movimiento fue sutil, apenas perceptible, pero imposible de negar. Y cuando la figura terminó de girar el rostro, la imagen se distorsionó durante medio segundo. Un parpadeo digital, y desapareció. No caminó, no se desvaneció progresivamente, no salió del encuadre. Simplemente dejó de existir entre un fotograma y otro. Esa fue la primera noche. Pensamos que era un fallo. Queríamos creerlo. Necesitábamos creerlo. Pero algo cambió después de ver ese video. La casa se sentía diferente, más densa, como si el aire pesara un poco más al respirar, como si las paredes hubieran escuchado algo que nosotros no. La segunda noche decidimos dejar la cámara grabando en máxima sensibilidad. A las 3:33 a.m. volvió a activarse. Esta vez no apareció en la esquina. Esta vez estaba más cerca, en medio de la sala. La figura parecía ligeramente más definida. Seguía siendo una silueta negra, pero ahora podíamos distinguir algo más inquietante. Sus brazos eran demasiado largos. Colgaban a los costados de forma rígida, casi rozando el suelo. Y entonces notamos algo que no habíamos visto antes. Detrás de ella, el sofá estaba hundido, como si alguien estuviera sentado. Pero no había nadie visible. La figura no miraba a la cámara esta vez. Miraba hacia el pasillo, hacia las habitaciones, hacia donde estábamos durmiendo. El reloj marcaba las 3:34, cuando la puerta de mi habitación se abrió en la grabación. Muy lentamente, sin ruido. Yo dormía profundamente, o eso creía. Al revisar ese momento, el estómago se me cerró, porque justo cuando la puerta terminó de abrirse, en la grabación yo aparezco de pie en el umbral. Pero no recordaba haberme levantado. En el video estoy quieto, con los brazos a los lados, mirando directamente hacia la figura en la sala, inmóvil, durante casi un minuto completo. Luego, la pantalla vuelve a distorsionarse.
y la grabación salta a las 3:52 a.m. No hay registro de lo que ocurrió en esos 18 minutos. A la mañana siguiente desperté agotado, con la sensación de no haber descansado, con una presión extraña en el pecho y una marca en el brazo izquierdo, una línea fina, rojiza, como si algo me hubiera sujetado con demasiada fuerza. Revisamos las cámaras exteriores. Nada. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas intactas, ninguna señal de intrusión, pero dentro, algo estaba ocurriendo. Las noches siguientes fueron peores. La figura ya no aparecía solo a las 3 de la madrugada. A veces surgía durante segundos a las 2:11, a las 4:02, siempre inmóvil, siempre más cerca de la cámara. Y un detalle comenzó a repetirse. Cada vez que aparecía, uno de nosotros estaba despierto, pero no lo sabíamos. En una grabación, mi hermano aparece sentado en el sofá frente a la figura, mirándola, sin expresión, como si estuviera esperando instrucciones. En otra, mi madre camina lentamente por el pasillo mientras la silueta la sigue, pero sin tocar el suelo. Nunca recordaron esos momentos, nunca sintieron que se levantaron. Era como si la casa entrara en pausa, y nosotros con ella. Hasta que una noche decidimos quedarnos despiertos. Las luces encendidas, la televisión con volumen bajo, las cámaras grabando en tiempo real. Y entonces, a las 3:29 a.m., la señal se volvió inestable. La imagen comenzó a vibrar ligeramente. No vimos nada en la sala, pero en el monitor apareció una sombra detrás de nosotros. No estaba frente a la cámara, estaba con nosotros. El aire se volvió helado. No frío, helado. Como si la temperatura hubiera caído en segundos. Las luces parpadearon. La televisión se apagó. Y en la pantalla, la figura estaba ahora justo detrás de mi silla, inclinada, observándome. Sentí algo rozar mi cuello, una respiración que no era mía. Y entonces, en el monitor, la figura levantó lentamente uno de sus brazos imposiblemente largos y señaló hacia la cámara, como si quisiera que miráramos algo. La imagen cambió sola. La grabación retrocedió automáticamente a la primera noche, pero esta vez había algo diferente. En la esquina derecha, casi fuera del encuadre, había otra silueta, más pequeña, observando. Siempre estuvo ahí, desde el principio. Nunca fue una sola cosa dentro de la casa. Eran dos, o más. La transmisión en vivo se cortó en ese instante. Las cámaras dejaron de funcionar para siempre. Los técnicos dijeron que fue un fallo eléctrico. Pero cuando retiraron el sistema, en el disco duro no había archivos. Ninguno. Como si jamás hubiera grabado nada. Solo quedó una imagen fija, congelada. Una captura automática. La última. En ella, la sala está vacía. Completamente vacía. Excepto por un detalle. En el reflejo del televisor apagado, se distingue claramente una figura de pie, frente a la cámara, donde tú estás ahora. Desde esa noche, no dormimos igual, porque entendimos algo que nunca debimos descubrir. Las cámaras no captaron una presencia que entró en la casa. Captaron algo que ya estaba ahí, esperando. Y la pregunta no es qué era. La pregunta es, si las cámaras lo veían, ¿por qué nosotros no? Y mientras escuchas esto, quizá deberías preguntarte algo más. Cuando apagues la luz esta noche y la habitación quede en silencio, si hubiera algo de pie en la esquina, observándote, ¿estarías realmente seguro de que no está ahí solo porque no puedes verlo? O tal vez solo necesita que alguien lo grabe para volver a aparecer. Porque lo que nunca entendimos es que aquella última imagen no era el final, era el inicio. Durante semanas intentamos convencernos de que todo había sido sugestión, estrés, privación del sueño, autosugestión colectiva. Buscamos explicaciones lógicas. Técnicos revisaron la instalación eléctrica, especialistas analizaron el disco duro. Incluso llevamos la cámara a un laboratorio para que verificaran si había manipulación digital. El informe fue claro. No se detectan alteraciones externas, no se encontraron archivos porque el dispositivo nunca registró almacenamiento alguno.
nunca registró almacenamiento. Pero nosotros vimos las grabaciones, las analizamos cuadro por cuadro, las discutimos durante horas. ¿Cómo puede existir un recuerdo compartido de algo que técnicamente nunca ocurrió? Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Al principio eran fragmentos confusos, un pasillo oscuro, la sensación de estar siendo observado, un zumbido grave, constante, como interferencia de radio dentro del cráneo. Después los sueños se volvieron más específicos. Soñaba con la sala, con la cámara encendida, pero en el sueño yo no estaba mirándola desde fuera. Estaba dentro de la imagen. Y la figura no era una silueta negra, era más alta, más definida. Y tenía algo que nunca notamos en los videos. Tenía ojos, no blancos, no brillantes, eran huecos, vacíos absolutos, como si no reflejaran la luz, sino que la absorbieran. En el sueño, la figura no me observaba a mí. Observaba hacia adelante, hacia donde tú estarías. Y cada vez que despertaba, lo hacía exactamente a la misma hora. 3:33 a.m. Sin excepción. Una madrugada decidí no moverme. Desperté, miré el reloj. 3:33. No respiré profundamente. No me incorporé. Solo escuché. Y entonces lo oí. Un sonido leve, casi imperceptible, como el clic de una cámara al activarse. Desde la sala, sentí que algo en mi pecho se comprimía. No quería salir de la habitación, pero algo dentro de mí necesitaba comprobarlo. Caminé por el pasillo con la piel erizada, cada paso resonando demasiado fuerte en el silencio. La sala estaba oscura, vacía, o eso parecía. Me quedé quieto, observando el espacio donde solía estar la cámara. Y entonces entendí algo que me paralizó. La cámara ya no estaba instalada. La habíamos retirado semanas atrás. Pero el pequeño punto rojo estaba encendido, flotando en el aire, a la altura donde antes estaba el lente. Un punto rojo suspendido en la nada, grabando. No había carcasa, no había cable, no había dispositivo, solo el indicador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y lentamente, el punto rojo se desplazó. No cayó, no parpadeó. Se movió en línea recta hacia la esquina de la sala, como siguiendo algo, como enfocando. Mi respiración se volvió inestable, y entonces escuché el segundo sonido, un susurro. No provenía de una dirección específica, no venía de la derecha ni de la izquierda. Venía de todas partes. Un murmullo bajo, incomprensible, como si varias voces hablaran al mismo tiempo detrás de una pared gruesa, y entre ese murmullo distinguí algo. Mi nombre, susurrado con una calma que no era humana, no gritado, no agresivo, susurrado como quien llama a alguien cercano. El punto rojo se apagó. La sala quedó completamente a oscuras. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba siendo observado desde la esquina. Sentí que estaba siendo observado desde dentro. Como si algo hubiera cruzado un límite invisible. Como si ya no necesitara cámaras para manifestarse. Las noches siguientes dejaron de tener registros, pero comenzaron a tener consecuencias. Mi hermano empezó a hablar dormido. No eran frases incoherentes, eran respuestas, como si mantuviera una conversación. Sí, entiendo. Todavía no. Una madrugada grabé su voz con el celular. Al reproducir el audio, su voz estaba acompañada, muy tenue, muy profunda. Una segunda entonación superpuesta, como eco. Pero el eco respondía antes de que él terminara de hablar. Eso fue lo que nos hizo comprender algo aterrador. No estaba reaccionando a nosotros, nosotros estábamos reaccionando a ello. Las cámaras no captaron su llegada. Captaron el momento en que notó que lo estábamos mirando. Y cuando algo sabe que lo estás observando, también puede aprender a observarte. Un día, revisando fotografías antiguas del teléfono, encontramos una imagen que ninguno recordaba haber tomado. Era de la sala. De día. Luz natural entrando por la ventana. Todo normal, excepto por un detalle. En el reflejo del vidrio del cuadro en la pared, había una silueta. Detrás del fotógrafo. Detrás de quien tomó la imagen. La fecha indicaba que fue capturada meses antes de instalar las cámaras.
meses antes de la primera aparición registrada. Siempre estuvo ahí. No comenzó con la grabación. La grabación fue lo que permitió que la viéramos. Y quizás que ella nos viera de vuelta. Desde entonces hay algo que no hemos contado. Algo que no aparece en ningún archivo, ni en ningún informe. A veces, cuando miramos fijamente un espacio vacío durante demasiado tiempo, sentimos una ligera distorsión en la visión, como interferencia, como si la realidad tuviera estática. Y en esos segundos, en ese leve parpadeo del cerebro, creemos distinguir la forma, alta, delgada, con el cuello inclinado, no completamente visible, pero tampoco completamente ausente. Y aquí es donde todo se vuelve más perturbador. Porque mientras escuchas esta historia, mientras miras la pantalla, estás haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos aquella primera mañana. Estás observando una imagen. Estás buscando una forma en la oscuridad. Y si hay algo que aprendimos de todo esto, es que algunas presencias no necesitan entrar por la puerta. No necesitan hacer ruido. No necesitan tocarte. Solo necesitan que las mires el tiempo suficiente. Porque cuando algo es observado, comienza a existir de una manera distinta. Así que esta noche, cuando apagues la luz, cuando la habitación quede en silencio absoluto y sientas esa necesidad inexplicable de mirar hacia la esquina, tal vez no sea miedo, tal vez sea memoria, tal vez tu mente esté recordando algo que tus ojos aún no han captado, o tal vez ya haya una cámara invisible encendida en algún lugar, grabando, esperando a que tú también la notes. Y lo más inquietante es que lo que voy a contarte ahora no ocurrió dentro de la casa. O al menos, eso creíamos. Después de aquella noche del punto rojo flotando en el aire, dejamos de intentar entenderlo. Nos concentramos en sobrevivir al insomnio, en mantener la mente ocupada, en fingir normalidad. Pero cuando algo así te observa durante semanas, la normalidad deja de existir. Comenzaron los pequeños errores, objetos fuera de lugar, puertas que recordábamos haber cerrado, abiertas. El televisor encendiéndose en estática sin estar conectado. Pero lo más perturbador no eran los objetos, éramos nosotros. Había momentos del día en que sentíamos una desconexión breve, como si perdiéramos 1 o 2 segundos de conciencia. Parpadeos largos, micro silencios mentales. Una tarde, mientras revisaba correos en el portátil, la pantalla se congeló. No fue un fallo del sistema. La imagen cambió. Apareció la interfaz antigua de la cámara de seguridad. La misma que ya no existía. La misma que había sido retirada físicamente. La línea de tiempo estaba activa y marcaba grabación en directo. El corazón empezó a latirme en los oídos. La imagen mostraba la sala, vacía. Pero esta vez había algo distinto. El ángulo. No era el punto de vista fijo desde la pared. Era más bajo, más cercano al suelo. Como si alguien estuviera sosteniendo la cámara. Como si alguien estuviera caminando lentamente por la casa. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. No había nadie. Volví a la pantalla. La cámara ahora apuntaba hacia el pasillo. Mi pasillo. Y al fondo, se veía mi propia espalda frente al computador. La transmisión estaba ocurriendo en tiempo real. Pero desde un punto que no existía. Sentí una presión en el hombro, no un toque. Presión. Como una mano apoyada con firmeza. La pantalla comenzó a distorsionarse. Interferencia horizontal. Y entre la estática, apareció la figura. Ya no como sombra. Más nítida. Más definida. Su cabeza inclinada lentamente hacia un lado, como si estuviera evaluando, como si estuviera decidiendo. Y entonces ocurrió lo que rompió cualquier posibilidad de negación. La figura levantó su brazo y lo extendió hacia adelante, no hacia la cámara, hacia mí. La imagen se acercó bruscamente, hasta que la pantalla se llenó de negro. El portátil se apagó. No quedó registro alguno, ningún historial, ningún archivo. Pero en mi hombro izquierdo apareció una marca. 5 líneas finas, paralelas, como si algo hubiese apoyado los dedos con demasiada fuerza.
Esa noche entendí algo que cambió por completo nuestra percepción. No era la casa, no era la cámara, no era el lugar, era la observación. Cada vez que intentábamos registrar, capturar, grabar o documentar, la presencia se volvía más fuerte, más clara, más cercana, como si necesitara el acto de ser vista para consolidarse, como si la mirada fuera combustible. Decidimos hacer un experimento. Durante una semana entera no mencionamos el tema, no hablamos de ello, no buscamos señales, no miramos esquinas, no revisamos reflejos, intentamos olvidar. Y durante 7 días, nada ocurrió. Las noches fueron silenciosas, el aire ligero, la casa normal, hasta que llegó el 8º día. La curiosidad es más poderosa que el miedo. Esa noche, sin avisar a nadie, tomé el celular y abrí la cámara frontal. Apunté hacia la sala oscura. Solo quería comprobar que no había nada. Solo quería confirmar que todo había terminado. La pantalla mostró mi rostro iluminado por la luz tenue del dispositivo. Detrás de mí, oscuridad. Respiré aliviado, y entonces, en la esquina superior derecha del encuadre, algo se movió. Muy sutil, muy lento. No en la habitación, en la pantalla. Giré el cuerpo de inmediato. No había nada detrás. Volví a mirar el celular. La figura estaba ahora completamente visible, detrás de mí, pero no en el espacio físico, solo en la imagen digital. Y esta vez no estaba quieta. Se estaba acercando, paso a paso, sin sonido, sin alterar el entorno, solo avanzando dentro de la pantalla, hasta quedar justo detrás de mi reflejo. Y entonces hizo algo que jamás había hecho antes. Sonrió, no con labios, no con expresión humana. La forma de su rostro simplemente se curvó de manera imposible, antinatural, como si la oscuridad misma se plegara. El celular cayó de mis manos. La pantalla se rompió al impactar el suelo. Cuando lo levanté, la cámara frontal estaba inutilizada, negra, definitivamente dañada. Pero en el vidrio agrietado entre las fracturas, pude ver durante un segundo el reflejo. No estaba solo. Nunca lo estuve. Y ahora viene la parte que no sabemos cómo explicar. Desde que decidimos no grabar más, no buscar más, no observar más, la presencia no volvió a manifestarse visualmente. Pero hay algo que sí cambió. A veces, cuando una pantalla está apagada, el televisor, el monitor, incluso el celular bloqueado, el reflejo no coincide exactamente con nuestros movimientos. Un micro retraso, un desfasaje mínimo, como si el reflejo estuviera medio segundo detrás de nosotros, o medio segundo adelantado, como si aprendiera, como si practicara, porque eso es lo que creemos ahora, que no era una entidad atrapada en la casa, era algo que se manifiesta a través de superficies que reflejan, a través de lentes, a través de dispositivos, a través de la mirada mediada. Y mientras más lo intentas capturar, más definición obtiene, más forma adquiere, más real se vuelve. Así que déjame preguntarte algo, mientras miras esta pantalla. ¿Estás completamente seguro de que el reflejo en tus ojos pertenece solo a ti? ¿Estás seguro de que no hay una ligera distorsión en la oscuridad detrás de tu imagen? Porque si hay algo que entendimos demasiado tarde, es que algunas presencias no necesitan casas abandonadas, no necesitan bosques, no necesitan hospitales vacíos, solo necesitan un lente, una pantalla, un espectador curioso y el tiempo suficiente para que sigas mirando. La cámara de seguridad captó algo que nadie pudo explicar. Pero tal vez la verdadera pregunta nunca fue qué captó. Tal vez la pregunta correcta es ¿qué comenzó a captar después? Y si alguna vez notas que una pantalla encendida se activa sola a las 3:33 a.m., no te acerques. No intentes grabar. No intentes enfocar. Porque puede que no estés iniciando una transmisión. Puede que estés aceptando una invitación. Y cuando algo aprende a cruzar del reflejo a la realidad, ya no necesita cámaras. Solo necesita que tú sigas observando.